Hola, ¿qué tal cinéfilos y cinéfilas? Hoy vengo a hablarles de Fight or Fly, la película de acción y comedia dirigida por James Madigan y protagonizada por Josh Hartnett, Charita Chandran, Marcos Aror, entre otros. Desde el primer minuto, esta película nos deja claro que no viene a filosofar. Nos presenta a Lucas, un mercenario retirado que intenta mantener un perfil bajo en algún rincón de Tailandia. Su paz se ve interrumpida cuando le ofrece una misión imposible, como todas las buenas misiones: localizar a un enigmático objetivo conocido solo como el Fantasma y atraparlo a bordo de un vuelo internacional, así como lo oyen: un avión, docenas de pasajeros y una cacería en 35.000 pies de altura. ¿Qué podría salir mal? Spoiler, todo. La premisa es sencilla, pero efectiva. Una vez que Lucas se embarca en esta misión aérea, las cosas se complican. No solo descubre quién es realmente el fantasma, una revelación que, si bien no es del todo sorpresiva, sí le da un pequeño giro a la historia, sino que también se da cuenta de que el avión está lleno de asesinos. Sí, un vuelo repleto de criminales de élite con un solo objetivo: eliminar al fantasma. Y por supuesto, a cualquiera que se interponga en su camino. Lo que sigue es una especie de carnaval caótico de peleas, traiciones, patadas y decisiones morales. Firefly no pretende ser profunda y eso es lo mejor que tiene. Es una película que sabe lo que es y lo abraza con orgullo. Una producción descaradamente B, con acción estilizada y un humor absurdo que por momentos recuerda a películas como Tren Bala, Confusión o Shaolin Soccer. Incluso podríamos compararla con la estética y energía del videojuego Lollipop Chainsaw, con sus exageraciones, sangre por montones y un tono desenfrenado que juega a su favor. Las secuencias de acción sin duda son su punto fuerte. Las coreografías están bien diseñadas, aprovechando los espacios reducidos del avión de manera inteligente, y cada enfrentamiento tiene su propia personalidad. Hay una pelea en los baños que parece sacada de un videojuego, otra en la cocina que parece una danza de cuchillos y fuego. Todo está filmado con claridad. Aquí se nota que hay talento físico detrás de cada movimiento, y que la intención es divertir y sorprender, no confundir. Eso sí, los efectos visuales tienen sus altibajos, en particular la sangre por CGI, a veces luz artificial, casi caricaturesca, pero dentro del tono de la película, donde nada es realmente serio, esto no rompe la inmersión, como si nos recordara que esto es ficción y que estamos aquí para ver cosas imposibles suceder en pantalla. No es la redada, pero tampoco lo quiere ser. La duración es otro punto a favor, no se extiende más de la cuenta, va al grano, mantiene el ritmo y nunca cae en largos discursos innecesarios. La cinematografía, sin ser deslumbrante, cumple. Hay algunos planos interesantes, sobre todo cuando la acción está ya dentro del avión y la cámara parece flotar entre los pasillos como otro pasajero curioso. Todo se siente contenido pero bien ejecutado. En cuanto a los personajes, no hay profundidad psicológica ni grandes arcos emocionales, pero tampoco se necesitan. Lucas, el protagonista, es carismático y funcional. Tiene ese aire de tipo cansado de la violencia, pero que cuando se ve forzado a volver al ruedo, lo hace con estilo. Charita Chandran aporta frescura como el fantasma, una figura que mezcla misterio con un toque sarcástico que contrasta bien con la seriedad de Lucas. Ahora, si esperas una historia profunda, giro narrativo de otro nivel o diálogos memorables, esta no es tu película. Pero si estás dispuesto a apagar un poco el cerebro y darte llevar por la locura, Firefly te recompensa con una experiencia visual divertida, exagerada y en sus mejores momentos explosivamente entretenida. Mi recomendación es clara: ve a ciegas, mientras menos sepas, mucho mejor. En conclusión, Firefly es cine B bueno. ¿Tiene un guión genérico? Sí. Es predecible también, pero cumple con lo que promete: diversión sin pretensiones. Por todo eso, yo a Firefly le doy una calificación de 7 sobre 10. No va a revolucionar el cine de acción ni mucho menos, pero tampoco lo necesita. Es efectiva, directa y sobre todo tremendamente entretenida. Ideal para una noche de viernes con amigos, palomitas y ganas de ver a gente pateándose en un avión. Ahora sí, para terminar, quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores del canal por el apoyo. De verdad, ustedes hacen posible que esto siga creciendo. Y si todavía no te has suscrito, ese es el momento perfecto. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos contenidos. Gracias por quedarte hasta el final, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao.